Éxito. Ahora sí. Bien. Y está compartiendo. Ideal, chicos, si me pueden ir, por favor, confirmando por el chat, si ya pueden ver la presentación sin problemas. Lo que más me interesa aquí es la parte visual. Muy bien, muchas gracias, Julie. Es la parte visual entonces. Para hoy día, después de esta breve bienvenida, quería mostrarles nuestros dos momentos fundamentales. Primero vamos a hacer un repaso de las características generales de lo que son los textos literarios y los no literarios. ¿Por qué? Porque como comentábamos antes con uno de los compañeros, la prueba se va a enfocar mucho en el saber hacer. Y el saber o el conocimiento sobre los contenidos que tienen que ver con lenguaje nos ayudan a aplicar estas habilidades, ¿ya? No es que la prueba les va a preguntar específicamente por estos contenidos, pero sí necesitamos estos contenidos para poder responder las preguntas de la manera mejor posible. ¿Bien? Entonces, la primera parte va a ser bien cortita y preparé unos cuadros que incluso los pueden encontrar en internet o en cualquier manual de colegio, pero que resume muy bien lo que diferencia los textos literarios de los no literarios. La guía de ejercicios que viene después está centrado en esta variedad de los textos literarios, ¿cierto? Se va a centrar en los de medios de comunicación, perdón, no literarios, en los de medios de comunicación y de opinión, que son los más comunes que aparecen en la PDT o en la PAES, y los que son literarios, em, hoy día me centré un poquito y en el que les voy a hacer la lectura guiada, en el género dramático, porque no lo hemos visto todavía y yo creo que es uno de los más difíciles dentro del texto literario, porque suele ser súper ambiguo. Pero la clave, por lo menos del ejercicio que quiero que veamos hoy día, es siempre trabajar con el texto. No porque sea un género dramático o género lírico, el de la poesía, tenemos que dejarnos guiar porque, suena lindo o me da la sensación de que podría ser esto. Tenemos que siempre trabajar con el texto porque pensemos que estas igual son pruebas estandarizadas, siguen una pauta. Por lo tanto, vamos a aprender a ver cuáles son esos tips para responder de la mejor manera posible. Bien, tenemos entonces primero las características generales. Excelente. Aquí en el grupo pusieron que también pueden ver el PowerPoint desde el Drive. Super Nicole. Chicos, si después puede, Nicole, si puedes agregar tu número por el chat, alguno lo puede enviar al grupo de WhatsApp para que ahí te unas. Bien, ya. Vamos entonces a nuestra pregunta guía, sobre todo para los nuevos o los que llevan un par de clases. Esta es la pregunta que vamos a buscar responder a lo largo de este primer semestre y después del segundo. ¿Cómo yo voy perfeccionando mi proceso de comprensión lectora? Porque esto es algo propio, individual. Tenemos distintos ritmos, pero lo importante es que cada uno sienta que de a poquito va avanzando. Y eso solo pueden medirlo ustedes. Bien, no olvidemos que este es nuestro hilo conductor del año, podríamos llamarlo. Y espero que de verdad ustedes se vayan de este curso satisfechos con su progreso en comprensión lectora. Vamos entonces a las diferencias fundamentales entre los literarios y no literarios. En pocas palabras, los textos literarios tienen una función distinta, ¿sí? Una función artística o estética, es decir, que busca apuntar a la sensibilidad. No solamente contar una historia, sino que provocar emociones en la persona que lee. No solamente expresar un sentimiento, sino que ese sentimiento se haga a través de una manera bonita, artística o dolorosamente bella, que también existe como concepto. Dice aquí en este cuadrito resumen, buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar, sobre todo si pensamos en textos tipo cuento, en textos tipo fábula, que tienen una lección al final, y crean este escenario también de belleza. Cuando pensamos en textos literarios entonces, uno puede ir a los clásicos fundamentales, ¿no? El cuento, el poema, la obra de teatro, la fábula, la leyenda, relatos que a veces nos pueden contar algo, pero también tienen una forma de decirse bonita. Esa es una de sus funciones también. No solamente contar una historia, sino contar esa historia de una manera estética, de una manera que también a nosotros nos conmueva más allá de la palabra. Los textos literarios presentan un lenguaje especial entonces que les otorga este valor estético, lo que estábamos hablando, de esta sensación de arte que hay detrás también de estas obras. Y algunos ejemplos que son los más comunes que los acabamos de mencionar, siento el cuento, la fábula, los poemas,
el mito, las leyendas, las novelas en general y las obras de teatro. Se basan en la realidad, pero sigue siendo ficción. ¿Bien? Súper. Ahí la Nicole agregó su número en el chat. Ideal si alguno de los que están en el WhatsApp en este ratito lo puede enviar a los compañeros, chicos, para que la agreguen. De todas maneras, Nicole, voy a tratar de acordarme yo terminando esta sesión. Y los textos no literarios, por otro lado, tienen como fin o propósito, su para qué, ofrecer información, ¿cierto? Quieren exponer sobre hechos o exponer sobre conocimientos que son comprobables en la realidad. Buscan persuadir, como puede ser la publicidad, la propaganda política o la propaganda ideológica de cualquier tipo. Persuadir, ojo, si bien puede expresarse de manera artística, no tiene como propósito em, esta transmisión de enseñanza o este contar un cuento. Ojo, no lo confundamos. El persuadir de los textos no literarios se reduce generalmente a los textos argumentativos, o sea, cuando yo estoy tratando de dar una postura y te quiero convencer de ella, o en los textos de publicidad y propaganda, que quieren convencerte de comprar un producto, o adherir a una causa, unirte a un grupo, ser parte de alguna campaña, etcétera. ¿Ya? Textos no literarios, entonces, podemos incluir los que informan, los que expresan una opinión, los que quieren persuadirte para unirte a una causa o para comprar un producto o un servicio, o los que son para dar instrucciones. Pensemos en las recetas, en los manuales de uso, etc. Textos no literarios, pensemos que no tienen una función estética. Funcionan para informar, para dar opinión, para persuadir o para dar instrucciones. Con esos 4 propósitos base, podemos reducir al tiro si estamos hablando de textos no literarios y si busca dar enseñanza, contar una historia, expresar sentimientos, estamos hablando de literarios. Lo que yo hago para acordarme de este tipo de diferencia es siempre decir literarios lo asocio al arte en general y los no literarios al mundo real, entre comillas. La noticia o la columna de opinión siempre me va a hablar de temas contingentes que ocurren aquí y que comprobamos en la vida real. Mientras que los no literarios nos hablan de mundos de fantasía o mundos realistas, pero que igual se están basando en el mundo real, pero nos cuentan una historia ficticia, una historia que no existe realmente. Literario, entonces, yo siempre lo asocio al mundo más artístico y no literario a las cosas que pasan en el mundo real y que son tangibles en nuestro mundo, entre comillas. Ese es un tip para saber a qué tipo de texto nos enfrentamos. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, sin esto del arte que les acabo de mencionar, acorde al propósito específico del autor, porque a veces el autor efectivamente nos va a buscar informar sobre algo o darnos su opinión o pedirnos que le compremos algo, etc. No pretende ser bello, a diferencia del literario, que además de dar una enseñanza o contar un cuento, busca ser bello en el proceso. Y algunos ejemplos entonces de los textos no literarios: informes, noticias, recetas o manual de instrucciones que les decía antes, las cartas, un horario de clases, cualquier tipo de libro de asignatura, de historia, biología, matemática, incluso, atención, los esquemas o los mapas conceptuales, un diagrama, esos también son textos no literarios porque buscan exponer información, ordenar información, pero no tienen este sentido estético que siempre tienen los literarios. ¿Bien? No sé si algunos están copiando esta información en algún cuaderno o algo. De todas maneras, esta información yo siempre se las dejo en el Drive, pero voy a avanzar un poquito para que veamos algunos ejemplos de las grandes categorías. Tenemos entonces textos literarios y no literarios, y dentro de los literarios encontramos narrativo, que tiene que ver con todo lo que narra, o sea, relata una historia, un cuento o algún acontecimiento. El lírico, que asociémoslo a lo más fácil, lírico es poesía. De ahí que la poesía sea música también, que se pueda subdividir en odas, en églogas, lo vamos a ver más adelante. Pero narrativo pensemos relatos, lírico pensemos poema, poesía en general, y el dramático obras de teatro. Y el dramático siempre está pensado para ser representado. Los 3 tenemos que leerlos de manera distinta, o sea, enfrentarnos a estos textos de manera distinta para que no caigamos en los distractores de la prueba. ¿Bien? Por otro lado, los no literarios
este mapa tiene 3 funciones principales, yo quiero que le agreguemos una cuarta, ¿ya? El informativo, ¿cierto? Que busca exponer información. Es muy simple por el mismo nombre. El instructivo, que busca dar instrucciones, ¿cierto? La receta, manual de uso o manual de instrucciones de cualquier cosa. Y el normativo, cuando tenemos una institución, por ejemplo, y tiene sus propias reglas internas y nos describe y nos expone brevemente esas reglas. Quiero que los no literarios, chicos, agreguemos un cuarto punto, que es la cuarta función principal, y es el argumentativo, porque si bien es un texto de opinión, sigue sin tener una función estética, es alguien que está exponiendo su opinión. Por lo tanto, cuando pensemos en no literarios, el gran propósito que puede haber de fondo es el exponer información, exponer instrucciones, exponer normas y exponer una opinión personal de manera formal. Ya lo vamos a ver. ¿Bien? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Esto es lo único que vamos a ver de literario y no literario, porque insisto, esto es información para que nos ordenemos mentalmente cuando nos enfrentamos a un texto. ¿Ya? La prueba no les va a preguntar específicamente el tipo de contenido, pero reconocer a qué tipo de texto nos enfrentamos sí nos ayuda al tiro a descartar propósito, tono de autor, estructura general, etc. ¿Cómo vamos? Me lo pueden poner por el chat si quieren o de manera general. Excelente. No nos hemos perdido, así que lo tomo como buena señal. Muchas gracias, Nicole y Amaro. Entonces, para la guía de ejercicios, esta primera parte, aprovechando que tenemos bien, justo media hora, quiero que hagan el primer ejercicio conmigo aplicando las 3 estrategias. No las olvidemos. Leer las preguntas antes de ir al texto y ojalá anotar las palabras clave en las que nos tenemos que fijar. Después, descartar las opciones que no se relacionan para nada con el texto o con el enunciado, que no se relacionan con el enunciado. Y tercero, evaluar si podemos incluir una alternativa dentro de la otra o cuál alternativa o qué opción de la que nos ofrece tiene más peso en el texto. Y aquí vamos a priorizar la marca textual. ¿Cuál tiene más peso en el texto? Ustedes tienen esta información en el PowerPoint anterior, pero estoy enviando esto aquí por si a alguien le sirve como recordatorio. ¿Bien? Entonces, vamos a ver nuestro primer texto, que es un texto, perdón, del género dramático, porque quiero que lo evaluemos pensando que ya repasamos en qué consiste esto de los textos literarios. Tiene una función estética, ¿cierto? Si es dramático, está pensado para ser representado. Una obra de teatro está escrita para que esa obra se represente de manera física. Por lo tanto, van a haber muchos elementos que nos vamos a tener que imaginar cómo es al representarse. No lo va a describir un narrador, porque no existe el narrador en la obra dramática. Y ya lo vamos a ver a través de su estructura. ¿Bien? Entonces, durante esta clase vamos a hacer el primer texto juntos y después les voy a dejar el resto del ratito para que puedan ir avanzando en la guía que para el otro martes ya tienen que traer hecha. Ojalá anoten las alternativas si es que lo están de manera digital en su cuaderno o donde lo puedan chequear cuando yo les pase las alternativas la próxima clase. Y de todas formas yo les quiero mandar un formulario el lunes para que ustedes pasen las respuestas y yo pueda ir viendo más o menos cómo nos fue. ¿Sí? Y en el mismo formulario les puedo ir incluyendo las alternativas si quieren. Y así los que quieren pueden chequear al tiro en cuál les fue quizás un poquito peor o en cuáles sí ya estamos entendiendo mejor la materia. Me quedo pegado esto. ¿Entienden? Ahí sí. Entonces, el primer texto que tienen ustedes en la guía es No hay que complicar la felicidad. La primera de nuestras estrategias entonces es ir a las preguntas para poner foco a lo que nos tenemos que fijar cuando leamos el texto por primera vez. Y así impedimos que estar volviendo una y otra vez sobre el texto. Si yo, antes de ir a las preguntas, ya estoy viendo que esto funciona con guiones, que dice él, ella,
Ah, perfecto. Esto es una obra de teatro, por lo tanto es género dramático. Es un texto que no solo busca contar una historia, sino que además tiene una función estética, tiene una función de arte, de fondo. ¿Por qué él se pone violentamente de pie? Voy a anotar entonces, él se pone de pie. Cuando aparezca esto me voy a fijar. ¿Qué función cumple la siguiente acotación de la obra anterior? Él se pone violentamente de pie. Ah, es parecido a lo de antes. Así que cuando aparezca eso, voy a tener que fijarme harto. Muy bien. 3. ¿Cuál de las siguientes características define la actitud de él? Dominante, impulsivo, cobarde, calculador. Ya. Actitud. Trabajamos con este concepto en nuestra guía de la semana pasada. ¿Alguien se acuerda qué era la actitud o con qué palabra clave la relacionamos? Para no confundirlo con virtudes o cualidades. ¿Qué palabra clave usamos para actitud? No recuerdo la palabra, pero es como tono. Yo lo asocio como con tono. Al leerlo es como Como un tono. tono que me da. Súper. Cuando hablamos de la actitud de un personaje, podría ser fijarnos quizás en el tono en que hable, pero pensemos que actitud siempre nos estamos fijando en la forma en que un personaje se comporta. Viene con una actitud empoderada, viene con una actitud tímida, tiene una actitud dominante. Es una forma de comportarse frente al resto. Esto aparece harto en la prueba, el tema de las actitudes, sobre todo los personajes, para que tratemos de anotarlo. Voy a ponerles aquí entonces actitud, siempre entenderlo como una forma de comportarse o forma de actuar frente a los demás. ¿Bien? Ahí se los dejé en el chat. Entonces, fijarme en la actitud de él. 4. ¿Qué función cumple el siguiente monólogo de la obra anterior? ¿Qué niños son los hombres? Para ellos, hasta el amor es un juego. Voy a encerrar entonces esta frase, o voy a poner monólogo de ella, y función. No olvidemos que cada vez que hablamos de función, estamos hablando el para qué de algo, el fin, el propósito. ¿Para qué esta mujer está diciendo esto? Y finalmente, en el 5, ¿qué opción representa el conflicto de la obra anterior? Y me tengo que fijar entonces en el conflicto. Si me pregunta el conflicto de la obra, sí o sí voy a tener que haber leído ya el texto completo. Así que esa probablemente recién la pueda responder cuando ya haya comprendido toda la historia. Vamos entonces a nuestro texto. Tenemos la cita de que él se pone violentamente de pie, explicar por qué y explicar la función. La segunda nos está preguntando por la función, ojo, de la acotación. En el teatro tenemos diálogos, ¿cierto?, de los personajes y las acotaciones. No hay un narrador en la historia, pero las acotaciones nos muestran qué tienen que hacer los actores, qué tienen que hacer de manera física, la acción. A eso apunta la acotación, a las acciones de los personajes, ¿ya? Así que tengamos eso en mente cuando vayamos a nuestro texto. Ahora que ya sabemos en qué nos vamos a fijar, vamos a comenzar nuestro texto. Primero el título, que nos puede decir mucho. No hay que complicar la felicidad. Sentados bajo los árboles. Él dice, te amo. Ella dice, te amo. Él se pone violentamente de pie. Ah, ahí está la primera marca. La voy a marcar al lado. Basta. Siempre lo mismo. ¿Por qué cuando te digo que te amo no contestas que amas a otro? A ver, acabamos de partir la obra. Él le dice, te amo. Ella le responde, te amo. Y él se pone violentamente de pie. Siempre lo mismo. ¿Por qué cuando te digo que te amo no contestas que amas a otro? ¿A qué otro? Le dice ella. A nadie. Pero lo dices para que yo tenga celos. Los celos alimentan el amor. Despojado de ese estímulo, el amor languidece. Nuestra felicidad es demasiado simple, demasiado monótona. Hay que complicarlo un poco. ¿Comprendes? Primero, vayamos siguiendo el sentido del texto. ¿Por qué no dices que amas a otro? ¿A qué otro? A nadie, pero al final los celos alimentan el amor. Esto está demasiado fácil. Nos estamos queriendo todos los días, demasiado igual, demasiado plano. Tenemos que complicar esto. Y ella dice, no quería confesártelo porque pensé que sufrirías. Perdón, corrí la diapositiva.
No quería confesártelo, porque pensé que sufrirías, pero lo has adivinado. ¿Qué es lo que adiviné?, dice él. Ella se levanta y se aleja unos pasos. Que ama a otro. Lo dices para complacerme, porque yo te lo pedí. No, amo a otro. ¿A qué otro? No lo conoces. Silencio. Él tiene una expresión sombría. Entonces, ¿es verdad? Ella, dulcemente, sí, es verdad. Enfurecido, siento celos, no finjo, créeme. Me gustaría matar a ese otro. Y ella, dulcemente, señalando con el dedo. ¿Está ahí? Iré en su busca. Cuidado, quiere matarte. No le tengo miedo. Él desaparece, ella se ríe. ¿Qué niños son los hombres? Ah, aquí está la frase. ¿Qué niños son los hombres? Para ellos, hasta el amor es un juego. Se oye el disparo de un revólver, o sea, de una pistola. Ella deja de reír. ¿Juan? Silencio. ¿Juan? Silencio. ¿Juan? Y este es un texto de Marco de Nevi del 73. Esto es el texto, esto es todo. Ni siquiera son fragmentos, está pensado para que sea así de corto. Ahora que ya leímos el texto y que ya tenemos bien identificadas las partes en las que nos vamos a fijar, quiero que hagamos una pausa para pensar en lo que acabamos de ver de los textos literarios. Tiene una función estética, recordemos eso, no solamente cuenten historias, sino que busca hacerlo de una manera bonita, teatral, especial. Bueno, esto es teatro, así que por lo tanto todo es simbólico, todo es entretenido. Y quiero que antes identifiquemos el tono de base. Si pensamos en este texto, ¿qué buscaba el autor? Dice el título, no hay que complicar la felicidad. ¿A qué tipo de situación nos enfrentamos aplicando uno de los conceptos que vimos hace 2 semanas atrás? Vimos la diferencia entre sarcasmo e ironía. ¿Se acuerdan? Esto es como más irónico. Excelente, se está dando una situación irónica, ¿cierto? Irónico es cuando se dice ocurre algo en lugar de, ocurre algo contrario a lo que se quería inicialmente. Estamos hablando de una pareja que es feliz y que es tan feliz que el amor ya se les volvió monótono. Monótono significa mismo tono, o sea, siempre igual, pero con un sentido que lleva al aburrimiento. Lo monótono es lo repetitivo, pero que genera esta sensación de aburrimiento. Por lo tanto, tenemos una pareja que es perfectamente feliz, perfectamente normal, y comienzan a decir, nuestra relación es inalterable, estamos siempre igual, yo te digo te amo, tú me dices te amo, tenemos que complicarlo un poco. Y se les va la situación de las manos porque él termina matando a alguien eh, en esta noción de que ella trató de seguir el juego para darle celos y él terminó efectivamente disparándole a alguien. Entonces, muy bien, como dice Amaro, estamos frente a una situación irónica. Eso es lo que busca el autor. Entonces, a través de una situación irónica, el autor busca darnos un mensaje. No hay que complicar la felicidad. Si eres feliz, alimenta quizás esa felicidad desde juego, desde otro dinamismo, pero ojo con arruinarla en ese proceso. Esa es la enseñanza que está de fondo y lo hace a través de una situación donde hay humor negro, claramente. Entonces, ahora que sabemos eso, nosotros al analizar el texto de esa manera, chicos, nos estamos ahorrando harto análisis del detalle, porque ahora podemos entender mejor las preguntas que apuntan a los detalles. Si entendemos el sentido general del texto, entendemos mejor las partes chiquititas, pequeñitas, dentro de él. Y a eso vamos a ir con las preguntas entonces. La primera entonces era, ¿por qué él se pone violentamente de pie? ¿Cierto? Vamos a ver las alternativas, entonces, ahora que entendemos el sentido global del texto. No hay que complicar la felicidad y lo hacen a través de esta historia de la pareja. ¿Por qué él se pone violentamente de pie? Porque siente celos verdaderos de su amada. Ojo. Porque está aburrido de una relación monótona. Porque quiere probar si su pareja realmente lo ama. O porque en realidad ama a otra y quiere romper la relación. Nuestra primera estrategia era leer las preguntas antes. Ya lo hicimos, ya tenemos identificado en el texto a dónde tiene que volver nuestra mirada cuando vayamos por segunda vez.
La segunda es descartar las que no tienen nada que ver. ¿Cuál es la primera de las alternativas que descartamos aquí? Porque ni siquiera tiene que ver con lo que se dice en el texto. Excelente, Julie. La D, porque en realidad ama a otra, nunca se habla de otra. Por lo tanto, la D es la primera alternativa que se va de la ecuación. Porque siente celos verdaderos, porque está aburrido de una relación o porque quiere probar si su pareja realmente lo ama. ¿Hay algún momento en que él le pide a su pareja, en toda la historia, que le demuestre que lo ama? En algún minuto dice, necesito que me pruebes tu amor. No, ¿cierto? Así que la C también se descarta, porque no hay de dónde agarrarse en el texto para esa alternativa. Simplemente está ahí para que sobreinterpretemos, que es otro de los grandes riesgos. Por lo tanto, nos queda solo la A y la B. Nuestra tercera estrategia es siempre evaluar, podemos incluir una dentro de la otra o vemos cuál tiene más peso en el texto. Aquí tenemos que fijarnos en que él dice se pone de pie violentamente. La A y la B sí están en el texto. El tema es ver cuál es la que se asocia cuando él se pone de pie. Cuando él ya le dice ahora sí tengo celos o cuando él dice basta, siempre lo mismo. Él se pone violentamente de pie. Basta, siempre lo mismo. Si algo es siempre lo mismo, tiene que ver más con la relación monótona o con los celos. Excelente, me pusieron La aquí B, también. La B, súper bien Mari y muy bien también Yuli que me había puesto por interno. La B es la que por marca textual está al lado de la acotación que dice se pone violentamente de pie. Ojo, la A y la B sí están en el texto, pero la B es la que está asociada a la acotación que dice se pone violentamente de pie. Esto es equivalente a cuando yo les decía, en el primer párrafo, ¿qué se dice del autor? O en el segundo párrafo, ¿qué se dice del autor? Y que a veces uno se confunde marcando una alternativa que sí aparece en el texto, pero en el último párrafo, no donde nos están pidiendo. Por eso yo les digo, cuando nosotros vamos a las preguntas antes, también nos encargamos de al tiro estar marcando en el texto cuál es nuestra ancla, en qué nos tenemos que fijar y decir ya, ¿qué viene inmediatamente antes o inmediatamente después? Y ahí tenemos la clave de la alternativa. Muy bien. ¿Ven cómo también van sirviendo estas estrategias? Aunque inconscientemente algunos ya lo hayan hecho. Esto de descartar al tiro las que no se ven. Yo insisto, sobre todo para los que están con el texto impreso o vayan a imprimirlo después, siempre el descarte háganlo de manera bien visual, con color o con una X bien marcado al lado, al tiro saquen de su ecuación las alternativas que no tienen nada que ver, porque a veces el cerebro sin querer se queda pegado en ellas y se vuelve a distraer y eso es pérdida de tiempo, no mucha, pero si juntamos eso en todas las preguntas, gastamos recursos, ¿ya? Vamos a la siguiente entonces. ¿Qué función cumple la siguiente acotación de la obra anterior? La misma que estamos trabajando, ni siquiera nos movemos del sector. A. Presenta la ambientación de la obra. B. Manifiesta la opinión del personaje. C. Describe una acción del personaje. O D. Muestra el espacio de la obra. Cuando vimos texto no literario, yo les dije que el género dramático tenía algunas características base. ¿Qué era la acotación? ¿Qué muestra de una obra? Excelente, las acciones. No existe el narrador aquí, por lo tanto necesitamos una indicación que nos diga qué tienen que hacer los actores que están representando esto. Si nosotros nos juntamos y armamos una compañía y tenemos un texto, no solamente tenemos que saber lo que los personajes dicen, sino lo que los personajes hacen. Esas son las acotaciones. Muy bien. Por lo tanto, si lo que la acotación me indica son las acciones o qué es lo que ocurre a nivel físico, él se pone violentamente de pie, describe la acción que está haciendo el personaje de él. Por lo tanto, aquí. Por lo tanto, la alternativa efectivamente es la C. Describe una acción del personaje. Y esto lo sabemos porque estamos frente a un texto dramático. Por lo tanto, son pequeños tecnicismos que nos pueden ayudar a llegar a esta pregunta.
Insisto, y lo que hablábamos al principio de la clase, la prueba no les va a preguntar cuál es la función de una acotación en una obra. Les va a hacer aplicar qué busca esta acotación. Mostrar una acción del personaje, ¿ya? Recordemos que la prueba apunta a las habilidades, no tanto a los contenidos teóricos. 3. ¿Cuál de las siguientes características define la forma de comportarse o la actitud de él? Tenemos como opciones dominante, impulsivo, cobarde y calculador. ¿Cuál es la primera que descartamos porque no tiene nada que ver con lo que leímos? Ni siquiera así como sinónimo o que le hace la pelea a las otras. ¿Cuál es la primera que descartamos? Excelente, Julie Nicole. La C. En ningún momento vemos cobardía o timidez por parte del personaje masculino. Por lo tanto, la C, si la podemos rayar o marcar con una X al lado inmediatamente. Y la D. ¿Por qué, Mari, podríamos decir o podríamos descartar al tiro que no es calculador? ¿Hay alguna marca textual que te dice es lo contrario a ser calculador? En ningún momento se muestra astuto por cómo habla. Todo lo contrario. Él le dice, siempre es lo mismo. Y ella dice, ah, sí, me pillaste, no te lo quería decir. ¿Cómo? ¿Qué no me querías decir? Que amo a otro. No, no, lo estás diciendo solo para complacerme. ¿A qué otro? No, no lo conoces. ¿Qué? Entonces, ¿verdad? Eso es lo contrario a un calculador. El calculador es el que astutamente, ingeniosamente, ¿cierto?, lleva a cabo sus planes. Aquí lo vemos a él súper inseguro. Es lo contrario a calculador. Sí, la Yuli me está diciendo que es demasiado literal esto, ¿cierto? En general suele ser así este tipo de conversación, además. Por lo tanto, descartamos calculador y descartamos cobarde. Y aquí vamos por las dos alternativas que se están haciendo en la pelea. Dominante o impulsivo. Si necesitamos ver, primero, si alguna se incluye dentro de la otra, podríamos decir que alguien dominante podría ser impulsivo y al revés. Yo personalmente no encuentro que podamos en este caso incluir una opción dentro de la otra. Las dos se hacen la pelea y son igual similares. Pero para ver cuál tiene más peso en el texto, me voy a la marca textual. ¿Cuál podemos ver de manera textual en nuestro fragmento? ¿Dominante o impulsivo? Alguien dominante es alguien que tiene subyugada a otra persona o a otro grupo de personas. Y alguien impulsivo es alguien que hace cosas sin pensar. Primero actúa, después piensa. ¿Hay alguna marca en el texto que me muestre sí o sí que es dominante o me muestre sí o sí que es impulsivo? Para ver cuál tiene más peso en el texto, necesito tener una marca que me diga, aquí veo impulsividad o aquí veo dominancia. Excelente. Quiero ver si alguien más me responde por el chat. La Yuli ya me mandó su respuesta con la justificación, explicando por qué. ¿Hay alguien que vea en algún lugar particular que es dominante o que es impulsivo? ¿Y por qué, Mari? ¿Dónde lo ves? Exactamente, Yuli. Yuli, no sé si tienes desactivado tu chat para hablarles a todos, porque creo que las respuestas me llegan solo a mí. Muy bien. Tenemos entonces, sí, no te preocupes, Yuli, no pasa nada. La Mari aquí me pone se para violentamente. El pararse y violentamente ante una respuesta también nos muestra que es alguien que es muy de actuar, es muy llevado a sus pasiones, ¿cierto? Amaro está insistiendo cuando quiere matar a otro, y eso es lo que me había puesto también la Yuri. Decidió matar a una persona de un momento a otro, en segundos. No es algo que venía planificando de antes, como sería una persona calculadora. Alguien que planifica detalladamente un asesinato, por ejemplo, es alguien calculador. En cambio, alguien impulsivo es alguien que de un momento a otro decide llevar a cabo el homicidio. Por lo tanto, tenemos peso en el texto, porque tenemos marcas en el texto que nos indican de manera más evidente esa impulsividad. Por lo tanto, es la B. Alguien me podría decir,
Lo que pasa es que si decidió no hacerle caso, demuestra que él es un poquito más dominante en la relación. Podría ser, pero ahí necesitamos una marca que nos indique la dominancia. En cambio, la impulsividad está de manera textual en dos momentos. Cuando se pone violentamente de pie, una, y cuando decide matar, que ese sí que es una marca con peso, ¿no? Cuando decide matar a otra persona en un segundo. Ahí tenemos la impulsividad. Muy bien. Em, Déjenme ver algo. Quiero chequear cuántas personas estamos en este minuto en la reunión. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me parece que somos 6 en total, ¿cierto? Quiero estar pendiente también para ajustar las clases dependiendo de la cantidad de gente. Si alguien me lo puede confirmar. 8. Gracias, Amar. Y puede que una de esas sea mis pantallas, pero no estoy segura. 8 también. Ya, muy bien. 8 personas entonces. 4. Solo para ir repasando por si acaso, de lo que llevamos hasta el momento, la 1 llevamos la B, la 2 llevamos la C, acción del personaje, la 3 llevamos la B, impulsivo, y ahora la 4. ¿Qué función cumple el siguiente monólogo de la obra anterior? La función, el para qué, no lo olvidemos. Función, lo he escrito otras veces, pero quiero que se les grabe a fuego y después les salga inconsciente. Igual que actitud, forma de comportarse. Función, ¿para qué? La función entonces que cumple dice, ¿qué niños son los hombres? Para ellos hasta el amor es un juego. Él ya se fue de cena. Ella se ríe y dice, ¿qué niños son los hombres? Pensamos que lo está diciendo con ese tono, porque dijo que se ríe. Lo que ella dice, ¿para qué? ¿Para resolver el conflicto dramático? Yo creo que esa es una de las primeras en irse, porque no tiene nada que ver con resolver esta situación de que su amor es siempre lo mismo, siempre lo mismo. B, exponer la reflexión de un personaje. Esa es la alternativa por la que se la está jugando Amaro. C, manifestar las intenciones del personaje. La intención, lo que quiero hacer, lo que quiero lograr, eso es la intención. ¿Qué niños son los hombres? Para ellos hasta el amor es un juego. Ella demuestra aquí que quiere hacer algo, que tiene No, un propósito de fondo. No, ¿cierto? Por lo tanto, la C, Mari, también la podemos descartar. Creo que fue Mari, ¿cierto? Y sí, finalmente tenemos entre la B y la D describir la atmósfera de la obra dramática. Nos dice que antes ella se ríe, pero el enunciado incluye el ella se ríe. La pregunta 4. La pregunta 4 nos está preguntando por ella que dice, ¿qué niños son los hombres? Para ellos hasta el amor es un juego. Es como que está pensando en voz alta. Nuevamente, podríamos decir que la atmósfera es identificable aquí, porque ella se está riendo, ella se lo tomó como un juego esto. Entonces nos muestra casi una atmósfera juguetona. Pero ojo, el enunciado 4 no incluye ella se ríe, solo nos pone el monólogo. Por lo tanto, el hecho de que nos deja la acotación afuera, la risita afuera, ya tiene que ayudarnos a descartar la que habla de la atmósfera. Nos tenemos que fijar en qué está haciendo ella como personaje al decir eso. Está exponiendo sus pensamientos, por lo tanto, está exponiendo la reflexión de este personaje. Hasta para los hombres el amor es un juego. Eso es lo que ella piensa. Y nuevamente, lo mismo que dijimos antes, tiene que tener peso en el texto. ¿Cuál es la clave para sacar la atmósfera? Que no incluye la acotación que dice ella se ríe. Por lo tanto, lo que tiene que ver con el ambiente psicológico, así como qué está pasando a nivel de ambiente, no va en este enunciado. La pregunta 4 no nos incluye eso en él, ella dice esto. Por lo tanto, solo nos fijamos en su pensamiento. ¿Se entendió bien eso, chicos? De repente puede quedar un poco enredoso enredado, perdón, por los conceptos del género dramático. ¿Estamos ok? Profe, una Muy consulta, pero en la mayoría de estos tipos de textos que
esto, si no me equivoco, es un texto dramático, ¿cierto? Exactamente. Ya, porque va como los diálogos así. Siempre cuando alguien como emite y se coloca como en cursivo, es como que está solamente exponiendo un pensamiento más que una acción, ¿cierto? Porque no es como la acotación que dice como, no sé, y el personaje se siente y se deprime, claro, ahí me está exponiendo como su sentir, pero aquí es la reflexión directa del personaje, ¿no? Excelente. Sí, porque cuando hablamos de el diálogo o el monólogo, en este caso es un monólogo, porque solo está hablando con ella misma, nos referimos a lo que ella dice. Y en el teatro, los personajes dicen en alta voz sus pensamientos, porque como no existe el narrador, la persona que está viendo la obra, o sea, el espectador, tiene que escuchar esos pensamientos. Por lo tanto, tanto lo que ellos le dicen a otros personajes como lo que ellos piensan para ellos mismos se dice a alta voz. Entonces, siempre pensemos que eh, independiente de si le está hablando a alguien o está hablando consigo mismo, eso se va a decir. Y generalmente, a veces se pone en cursiva, no siempre, pero la mayoría o los pone en cursiva o siempre tiene este guión entre medio que dice ella, dos puntos, o ella y este guión. Y así tú sabes qué es lo que ella está diciendo. Y en este caso es un pensamiento para ella misma. Podríamos decir que hasta la palabra monólogo, ¿qué función cumple el siguiente monólogo? Ya nos dice que está hablando con ella misma. Por lo tanto, al tiro nos lleva a la palabra reflexión o decir para sí. Porque eso es reflexionar. Es que uno mismo lleva reflexión, es flexionar hacia uno mismo. Esa es la connotación, no sé si es la traducción literal, pero ese es el sentido que tiene la palabra reflexión. Flexionar hacia uno mismo. Por lo tanto, decir monólogo inmediatamente es hablar con uno mismo o reflexionar con uno mismo. Así que muy bien, muy buena la acotación, Amaro. Pensemos siempre que cuando hablan o piensan, lo van a decir en altavoz y podemos fijarnos siempre en que esté o en cursiva o que venga siempre después del ella, él, dos puntos o guión. Sabemos que es algo que está diciendo. Ya. Y aprovechando los últimos 5 minutitos, vámonos a la última pregunta. ¿Qué opción representa el conflicto de la obra anterior? Si todo esto partió porque decía siempre lo mismo, nunca me vas a decir que amas a otro, así el amor se volvería más interesante. ¿Qué opción representa el conflicto de la obra anterior? Los celos, A ver, el asesinato, la confesión o la monotonía. La Mari se la juega por la monotonía. ¿Qué dice el resto? Ojo que aquí en nuestra estrategia 2, que es descartar las que no tienen nada que ver, ¿cierto? Aquí justo esa estrategia no aplica porque los 4 temas están en el texto, pero solo uno es el conflicto. ¿Qué opción contiene a las otras? Porque los celos, el asesinato, la confesión y la monotonía, todos en algún momento ocurren. Ella confiesa, aunque sea una mentira, que le gusta a otro. Tenemos a un Juan, que sabemos al final del texto que se llama Juan, que asesina. Y tenemos este mismo Juan que asesina a base de los celos. Pero todo esto, ¿de dónde se origina? Si Yo al alguien dice, principio pensé que los celos, porque eso había gatillado el esto, pero la monotonía, de ahí vino todo, la conversación, ¿o no? Ahí se desglosa. excelente, cuando pensemos que estamos ante un relato o una historia, porque en general los textos literarios o nos cuentan una historia o nos cuentan un sentimiento, una emoción. Si pensamos en una historia, porque aquí hay dos personajes viviendo algo, siempre hay una situación inicial que se rompe con algo. Cuando hablamos de que tenemos el inicio de una historia, el conflicto y el desenlace, siempre tenemos que pensar que esa situación inicial se rompe. ¿En qué minuto la situación inicial se rompe? Si pensamos en el texto. cuando él se levanta violentamente, ¿Y qué dice después de levantarse violentamente? lo de la monotonía de la relación. Excelente. Por lo tanto, tenemos una situación inicial, que es una pareja sentados. Él le dice te amo. Ella le dice te amo. Y esa situación se rompe cuando él se para y le dice siempre lo mismo. Siempre lo mismo.
monotonía, el mismo tono, algo que no cambia, y siempre igual en un sentido de aburrimiento, no de estable, sino de aburrimiento. Por lo tanto, siempre recordemos, en una historia tenemos una situación inicial, y esa situación inicial o ese equilibrio inicial se tiene que romper, si no, no hay historia, si no, no hay nada que contar. Toda historia involucra un problema, y ese problema en general es una situación inicial que se interrumpe por algo, porque alguien murió, porque llega un nuevo personaje. Cuando pensemos en conflicto, siempre es esa ruptura de la situación inicial que tiene la historia, y que siempre tiene un desenlace, que puede ser un final feliz o un final abierto o un final directamente trágico. ¿Bien? Por lo tanto, la clave aquí es pensar qué es lo que rompe con la situación inicial. Cuando hablamos de conflicto, entonces, y esta es otra de las lecciones que nos vamos a llevar hoy día, cuando hablamos en un texto que hay una historia, el conflicto siempre rompe la situación inicial. Cuando tengamos dudas de cuál es el verdadero conflicto de algo, pensemos cuando se rompe el equilibrio o la armonía que había en cualquier historia, ya estemos en un texto dramático o ya estemos en un cuento o en una fábula. ¿Bien? Entonces, la monotonía es lo que gatilla que el personaje femenino inventa una confesión que genera los celos, que genera el asesinato. Todo nace de la monotonía de la que se queja el principal y que gatilla todo el resto. Podríamos decir que la monotonía es el nudo y el resto de las alternativas son cómo se va dando ese nudo y que termina en un asesinato, además. ¿Se entiende? Perdón, mi gato me está pidiendo entrar por la ventana. Ahora sí. ¿Ok? ¿Hasta aquí en las alternativas? Excelente. Entonces, el resto de la guía queda para trabajo personal de ustedes. Les voy a subir el lunes al mismo drive el formulario para que me pasen las respuestas ahí, y ahí mismo también pueden ir viendo en cuáles se equivocaron y en cuáles tuvimos buena asertividad. Y el mismo martes vamos a corregir las que tuvimos más descendidas o los que tengan preguntas particulares, ¿por qué es esta alternativa y no la otra, profe? Ahí lo podemos ver en detalle. Pero ¿qué es lo que me importa? Estamos con 3 estrategias base. Y hoy día aprendimos ciertos conceptos que siempre tenemos que tener en consideración. La función es el para qué de algo. La actitud, estamos hablando de una forma de comportarse. Y la estructura de una historia, consideremos situación inicial, conflicto y desenlace. Entender que toda historia tiene esa estructura de base nos puede ayudar también a tener mejor asertividad en las alternativas. ¿Estamos ok hasta aquí? Y ya voy. Alegando por Laura. Excelente, Nicole. No sé si el resto, alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud antes de que cerremos la sesión. Hasta aquí llegó el contenido de esta sesión, así que voy a detener la grabación, pero me voy a quedar conectada un ratito.